Buenos días. Invitamos hoy a las mujeres del gabinete porque el día de hoy les vamos a presentar, como me comprometí en campaña y en el Zócalo, el primero, todas las iniciativas que estamos enviando el día de hoy al Senado de la República para reformas constitucionales y a leyes para el apoyo y protección de las mujeres. Como primera presidenta de México, nuestra obligación pues es proteger a las mujeres y que en la Constitución de la República quede establecida dos elementos fundamentales, o tres, ¿verdad? Porque es uno, la igualdad sustantiva. ¿A qué nos referimos con igualdad sustantiva? Una cosa es la igualdad de hombres y mujeres frente a la ley y la otra también son las características especiales que tenemos las mujeres. Entonces, por eso hablamos de igualdad sustantiva, porque hay que tratar también todos los derechos de las mujeres. Entonces, queremos que en la Constitución, en el artículo 4, quede la igualdad sustantiva y también el derecho a una vida libre de violencias, no solo para las mujeres, sino para las y los adolescentes, las y los niños. Además de que no haya brecha salarial entre hombres y mujeres, a trabajo igual, salario igual. Y de ahí se desprenden también una serie de modificaciones a leyes que tienen que ver con la protección de las mujeres mexicanas. Entonces, va a presentar Citlali, secretaria de las mujeres, de la Secretaría de las Mujeres, estas propuestas. Ernestina también, las dos, y Ariadna Montiel nos va a presentar el programa de apoyo a las mujeres de 60 a 64, cómo se va a desarrollar, en dónde van a ser los centros para poderse inscribir, porque ya empieza en estos 3 meses para que a partir de 2025 las mujeres de 63 y 64 años tengan su apoyo, y en pueblos, comunidades indígenas afromexicanas de 60 a 64, y va a ser gradual. El próximo año inicia 63, 64 y en el 2026 ya sería para todas las mujeres de 60 a 64. Entonces le doy la palabra a Citlali. ¿Sí? Adelante. Buenos días a todas, a todas. Con su permiso, Presidenta, pues esta es una serie de reformas que para nosotros es un sistema de protección para las mujeres en derechos, acceso a la justicia, y les voy a presentar. Ese es un resumen de lo que implica el contenido de las reformas que hoy la Presidenta firmará. Se garantiza, como bien lo decía ella, la igualdad sustantiva para las mujeres en la Constitución. Se garantiza la igualdad salarial entre hombres y mujeres, en la lógica de que a trabajo igual, salario igual sin distinción de género. Se amplía la obligatoriedad de paridad de género en toda la administración pública federal y local, es decir, gabinetes paritarios en todos los gobiernos. Se fortalecen medidas de protección para las mujeres en materia de violencia digital, para fortalecer la ley Olimpia y también para fortalecer las leyes que garantizan el agresor sale de casa cuando las mujeres viven violencia. Se garantiza también mayor protección para las mujeres frente a la denominada ley vicaria, que es la violencia vicaria, que es esta violencia contra las mujeres ejercida a través de una tercera persona, que generalmente es a través de amenazas, condicionamiento y agresiones a las y los hijos. Se dispone que todas las entidades federativas deberán contar con fiscales de investigación por delitos de razón de género. Siguiente.
Se establece que las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia deben ajustar todas sus actuaciones con perspectiva de género. Se establece en la Constitución también el derecho a todas las personas a una vida libre de violencia. Se dispone que el Estado mexicano tiene deberes reforzados con las mujeres, que es garantizar los derechos que ya se tienen, pero profundizar y fortalecer la actuación para hacer mayores esfuerzos en garantizar una vida libre de violencia para las mujeres. Se establece que las autoridades federales puedan conocer de las medidas de protección que derivan de delitos de fuero común, esto para fortalecer la cooperación y la coordinación entre las distintas autoridades y que no sea esta discusión de repente de esto no me toca porque es un delito federal o es un delito del fuero común. Y también para mayor coordinación y colaboración institucional y entre los 3 órdenes de gobierno, se crea el Registro Nacional de Medidas de Protección de las Mujeres, Adolescentes, Niñas y Niños. Siguiente. Son en total modificación a 6 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es el 4, el 21, el 41, el 73, el 116 y el 123. Y son reformas a 7 ordenamientos jurídicos en materia, como ya se dijo, de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho a las mujeres, a una vida libre de violencia, en cuidados, seguridad y procuración de justicia y trabajo. Siguiente. Es el artículo 4, que se agrega el derecho a la igualdad sustantiva. Siguiente. En los artículos 21, 41 y 61 y 116 se agrega la perspectiva de género en materia de seguridad y protección y procuración de justicia. Siguiente, por favor. En el artículo 4, 21, 73, fracción 21 y 116 también se hacen una serie de reformas para garantizar una vida libre de violencia y donde se establecen estas medidas de protección que he mencionado hace un momento, así como las fiscalías de investigación en todas las entidades de la República. Siguiente. El artículo 123, donde ya se establece y se conceptualiza la brecha salarial y se modifica o se establece que es una obligación del Estado erradicar esta brecha salarial. Siguiente. Y bueno, esto le toca a la compañera Ernestina. Por mi parte es cuanto, presidente. Algo muy rápido. Muy buenos días. Con su permiso, presidenta. Efectivamente es un marco legal constitucional que da pie a una serie de reformas a distintas leyes. La Ley General de Igualdad Sustantiva, por primera vez se define lo que es brecha salarial de género, la obligación de que en la política nacional sea erradicar esta brecha salarial, fortalecer el acceso a la igualdad, todo esto que no se encontraba. Por lo tanto, van modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado. Algunas situaciones que encontramos en relación a tipos de violencia, violencia vicaria, donde la tenemos bien definida en la Ley de Acceso, pero con una definición distinta en el Código Nacional de Procedimientos Civiles. En fin, hacemos una serie de ajustes para que realmente las mujeres podamos tener todos los instrumentos jurídicos para defender, hacer valer nuestros derechos. El día de hoy la presidenta va a firmar las iniciativas, son varias iniciativas para que podamos tener una mayor facilidad de discusión en los congresos, que no sean demasiadas comisiones, y estaremos pidiendo los refrendos y en estos días estaremos entregando al Congreso de la Unión. Lo más seguro es que va a ser Cámara de Origen, la Cámara de Senadores, y estaremos dándole seguimiento. Es cuanto, presidente. Perdón, también anunciar con su permiso, presidenta, que como nos lo ha solicitado, se trabajará en la redacción de una cartilla de derechos de las mujeres
me gustaría presentar rápidamente a este pues, consejo redactor que hemos convocado con especialistas en la materia. Es Frida Iadí Díaz González, que es una mujer ñañú y artesana originaria del Valle del Mezquital. Ángela Guerrero Alcántara, especialista en la construcción de políticas públicas. Frinés Alguero, activista con experiencia en políticas y programas con perspectiva de género, y Carla Michelle Salas, abogada feminista y defensora de los derechos humanos, abogada que representa varios casos. No sé si les pasó, se pueden pasar adelante. A ver, ¿por qué no explicamos con detalle lo de la constitucional rápido y ahora explicamos la cartilla? Pues fue muy rápido. A ver, ponle las constitucionales muy rápido. ¿Sí funciona? Sí. Los artículos. La siguiente. A ver, entonces, se modifican la propuesta que enviamos hoy al Senado de la República, es la modificación de 6 artículos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para protección e igualdad sustantiva de las mujeres. El artículo 4, el 21, 41, 73, 116 y 123. Y además 7 ordenamientos jurídicos, 7 leyes secundarias. Adelante. Entonces, en el artículo 4 se incorpora derecho a la igualdad sustantiva, que tiene que ver no solamente la igualdad de las mujeres y hombres frente a la ley, sino que además todas las leyes y todas las disposiciones en nuestro país tienen que considerar las particularidades de las mujeres y sus derechos humanos. A eso se refiere la igualdad sustantiva y queremos que quede en el artículo 4. Adelante. 21, 41 y 116. En el artículo 21 se dispone de manera particular que las instituciones de seguridad pública ajustarán sus actuaciones a la perspectiva de género. La misma previsión se establece en el artículo 116 para la Procuración de Justicia. Es decir, en seguridad y procuración de justicia tiene que establecerse la perspectiva de género en todas sus disposiciones. Y en el artículo 41 se establece la obligatoriedad de la paridad de género en la administración pública federal y estatal, es decir, que haya gabinetes paritarios. Quedará establecido en la Constitución. Adelante. Y después se establece también vida libre de violencia y lo que se llaman deberes reforzados con las mujeres. Quiere decir que no solamente es la aplicación de la ley, sino que tiene que haber particularidades por la discriminación, por la violencia que vivimos las mujeres, también las niñas y los niños. Y que las fiscalías de investigación tengan necesariamente, lo establece la Constitución, áreas especializadas en delitos por razón de género. Esto no existía en la Constitución y nuestro objetivo es que quede en la Carta Magna y a partir de ahí, pues distintas leyes que van a reforzar esto que queremos que se establezca en la Constitución. Ahora, las compañeras, ¿qué más vamos a presentar? Además de que ahora presente Ariadna el apoyo, ahora sí pásense por acá. Queremos repartir una cartilla de derechos de las mujeres a todas las mujeres mexicanas. De hecho, debería ser también a los hombres, porque hombres y mujeres tenemos que conocer los derechos de las mujeres, los derechos humanos de las mujeres. Pero lamentablemente a veces una mujer que vive violencias no sabe que está viviendo violencias
o una mujer que gana menos que un hombre cuando realiza el mismo trabajo, no sabe que su derecho es percibir el mismo salario. Entonces, lo que queremos es que todas las mujeres mexicanas tengan su cartilla, que digan, estos son mis derechos, y si no se cumplen, ¿a dónde tengo que dirigirme para que se puedan cumplir? Además de una red de mujeres que vamos a hacer para protegernos las mujeres en esto que llamamos cuidadoras de la patria. ¿Cómo vamos a redactar esta cartilla de mujeres? Pues les pedimos a las compañeras que son especialistas que nos ayuden a redactarla, y queremos que pues este año quede establecida la redacción para que a partir del próximo año se estén repartiendo millones de cartillas de derechos de las mujeres a todas las mujeres mexicanas en todos los estados de la República, comunidades indígenas, en lenguas indígenas, que todos los derechos de todas las mujeres sean cumplidos en nuestro país. No sé quién quiera platicar sobre esto. Pues nada, aceptamos esta responsabilidad, como lo comentaba con mis colegas, con mis compañeras. El primer paso para que se respeten, para que se ejerzan los derechos y que también se luche por ellos es conocerlos. No podemos asumir que el hecho de que esté en la Constitución esto implique que absolutamente todas las mujeres del país los conozcan y sepan justamente a dónde acudir. Somos un equipo de colegas que estaremos buscando la forma en la que todas las mujeres estén representadas en este espacio, y estaremos hablando de ello. No sé si Frine, ¿quieres también complementar? Sí, muchas gracias. Bueno, la comisión la acabamos de armar, ¿no? Entonces vamos a buscar la representación de mujeres diversas para que estén participando en la construcción de esta cartilla, que como bien dijo la doctora Claudia, no es de nuestro interés que solamente las mujeres conozcan sus derechos, sino que el funcionariado público, las y los periodistas, también los hombres conozcan los derechos de las mujeres, y que sea un norte para que esos derechos puedan ser garantizados por todas las personas y por todas las mujeres. Entonces, pues estaremos trabajando, estaremos organizando y ya vendremos con más noticias, supongo, ¿no? de la redacción y de la organización de este comité. Muchas gracias. Bueno, únicamente mencionar que México, al igual que todos los países del mundo, se han comprometido al año 2030 a cumplir con los objetivos de desarrollo sustentable. Esto implica necesariamente hacer la realidad la igualdad sustantiva. En ese sentido, confiamos en que esta cartilla dará un fruto importante precisamente para avanzar y para cumplir la igualdad sustantiva en el año 2030. Y pues qué momento histórico también para nombrar los derechos de las mujeres indígenas, de las mujeres afromexicanas, de las mujeres jóvenes, de las mujeres en toda su diversidad. Entonces me parece que es un momento clave histórico para ser nombradas, visibilizadas y que se puedan respetar todos nuestros derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Gracias.